Me llamo Luis y trabajé casi un año en un Oxxo que está en una avenida medio solitaria a las afueras de la ciudad. Era de esos turnos que nadie quiere, el nocturno. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Al principio pensé que iba a ser fácil, poca gente, tiempo para estar tranquilo, acomodar mercancía, limpiar, lo típico. Pero después de unas semanas empezaron a pasar cosas que hasta el día de hoy no puedo explicar. Las primeras noches eran normales. Llegaban uno que otro cliente, taxistas, gente que salía de trabajar tarde, algún borracho comprando más cerveza. A las 3 o 4 de la mañana, el lugar quedaba prácticamente vacío. Solo el sonido del refrigerador de las bebidas y el zumbido de las lámparas. Una madrugada, como a las 3:20, estaba acomodando unos chocolates cerca de la caja cuando escuché que se abrió la puerta automática. Ese sonido es muy particular. Primero el sensor detecta movimiento y luego el motor hace un pequeño clic antes de que las puertas se deslicen. Volteé esperando ver a alguien, pero no había nadie. Pensé que quizá alguien se había acercado a la puerta y luego se fue. No le di importancia. Pero cuando regresé a la caja, escuché claramente pasos en el pasillo de las papas y frituras. Pasos lentos, como cuando alguien camina mirando los productos. «Buenas noches», dije en voz alta por costumbre. Silencio. Me asomé al pasillo y estaba vacío. Ahí fue cuando sentí esa sensación rara en el estómago. No miedo todavía, más bien incomodidad. Revisé la tienda completa pensando que quizá alguien se había metido al baño, pero todo estaba vacío. Esa noche no pasó nada más, pero empecé a notar algo extraño. Las puertas del refrigerador de cervezas amanecían abiertas. Al principio pensé que era culpa mía. Quizá no las cerraba bien cuando acomodaba producto, pero una madrugada, mientras estaba en la caja viendo mi celular, escuché claramente el sonido del refrigerador abrirse, ese clac del vidrio cuando se separa del marco. Volteé de inmediato. La puerta se estaba moviendo lentamente, como si alguien acabara de soltarla. Caminé hacia allá con el corazón ya un poco acelerado. Bueno, nada. Solo el frío del refrigerador y las botellas acomodadas. Cerré la puerta y regresé a la caja, pero esa vez sí sentí un escalofrío en la espalda. Al día siguiente le conté a un compañero del turno de la mañana. Pensé que se iba a burlar, pero en vez de eso se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me dejó helado. «¿Te pasó cerca de las 3?» Le dije que sí. Me contó que antes de que yo entrara a trabajar ahí, una muchacha que también hacía turno nocturno renunció de repente. Según decían, una madrugada entró un señor muy tarde, como a las 3 o 4, compró un café y se quedó parado afuera de la tienda viéndola por el vidrio. Eso no sería raro si no fuera porque en las cámaras nunca apareció nadie. La puerta se abrió sola, el café se cobró, pero no había ningún cliente. Pensé que era una historia inventada para asustar al nuevo, hasta que una noche me pasó algo peor. Eran las 3:07 de la mañana. Me acuerdo perfecto porque estaba viendo el reloj de la caja mientras esperaba que terminara de calentarse un café en la máquina. De repente, escuché que alguien tocó el vidrio de la puerta. Levanté la vista. Afuera no había nadie. Me levanté de la silla para acercarme y justo cuando estaba a medio camino, la puerta automática se abrió. Pero esta vez sí sentí algo. No sé cómo explicarlo. Como si alguien hubiera entrado. El aire cambió. Sentí un frío muy fuerte, como cuando abres un congelador. Me quedé completamente quieto. Entonces escuché pasos, directo hacia la caja, pero no veía a nadie. Sentía los pasos, los escuchaba, pero el pasillo estaba vacío. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Los pasos se detuvieron justo frente a mí, y la pantalla de la caja registradora hizo el sonido de cuando alguien pone algo en el mostrador. La caja marcó un café americano. Yo no había tocado nada, ni siquiera me movía. Me quedé mirando la pantalla, paralizado.
Entonces escuché algo muy suave, justo frente a mí, como una respiración. Fue ahí cuando agarré las llaves, salí corriendo de la tienda y me quedé afuera hasta que amaneció. Ni siquiera me importó dejar todo abierto. Cuando llegó el encargado, revisamos las cámaras, y eso fue lo peor. En el video se veía claramente la puerta abrirse sola. Luego, la pantalla de la caja marcando el café. Pero lo más extraño fue lo último. El vaso del café que estaba en la máquina se cayó solo al suelo, como si alguien lo hubiera tomado primero y después lo hubiera soltado. 2 días después pedí cambio de sucursal. Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Y cada vez que paso por ese Oxxo, todavía me acuerdo de algo que no había notado esa madrugada. En el reflejo del vidrio de la puerta, por un segundo, parecía que alguien estaba parado detrás de mí. Nunca le conté a nadie esa última parte, ni al encargado ni a mis compañeros. Cuando revisamos las cámaras, yo solo dije que algo raro había pasado con la puerta y la caja, pero me guardé lo del reflejo. Sentía que si lo decía en voz alta, de alguna forma lo iba a volver más real. Pero esa imagen no se me quitaba de la cabeza. En el reflejo del vidrio, parecía la silueta de un hombre alto. No se distinguía bien la cara, solo la forma de alguien parado muy cerca de mí, casi pegado a mi espalda. Y lo peor era que yo estaba completamente solo. Después de pedir el cambio de sucursal, me mandaron a otro Oxxo, en una zona mucho más movida, cerca de una avenida donde siempre hay tráfico. Ahí los turnos nocturnos eran distintos. Llegaba gente todo el tiempo, repartidores, estudiantes, policías. Nunca se sentía ese silencio pesado de la otra tienda. Durante un tiempo, pensé que todo había sido producto del cansancio. Trabajar de noche te altera la cabeza. Duermes mal, comes a deshoras. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Pero unas 3 semanas después, pasó algo que me hizo dudar otra vez. Era mi día libre. Estaba en mi casa viendo televisión cuando me llegó un mensaje de un ex compañero del Oxxo donde trabajaba antes. Se llamaba Martín. Él a veces cubría turnos nocturnos cuando faltaba alguien. El mensaje decía: «Oye, güey, ¿a ti no te pasaban cosas raras en la tienda de la avenida?» Sentí un escalofrío inmediato. Le contesté preguntando por qué. Tardó unos minutos en responder. Luego mandó un audio. Su voz se escuchaba nerviosa. Me contó que la noche anterior estaba solo en la tienda, igual que yo cuando trabajaba ahí. Como a las 3 de la mañana escuchó que alguien entró. Pensó que era un cliente, pero cuando fue a atender, no vio a nadie. Hasta ahí era casi lo mismo que me había pasado a mí. Pero lo siguiente fue lo que me dejó helado. Dijo que mientras estaba parado en la caja, escuchó claramente que alguien habló detrás de él. Una voz baja, muy cerca, y que solo dijo una palabra: café. Martín pensó que alguien estaba bromeando o escondido en los pasillos, así que revisó toda la tienda. No encontró a nadie. Pero cuando regresó a la caja, la pantalla marcaba exactamente lo mismo que me había pasado a mí: un café americano. Se hizo silencio unos segundos en el audio. Luego Martín dijo algo más, algo que nunca había mencionado a nadie. Cuando fue a revisar las cámaras, el encargado notó algo extraño en el video de la puerta. Durante unos segundos, antes de que la puerta se abriera sola, se veía una sombra. No una sombra en el suelo, sino una forma oscura parada frente al sensor, como si alguien estuviera esperando para entrar, pero no había cuerpo, no había cara, solo una silueta borrosa. Después de escuchar el audio, me quedé viendo el celular un buen rato sin saber qué responder. Sentía ese mismo frío que había sentido aquella madrugada en la tienda, esa misma sensación de que alguien estaba cerca. Martín renunció 2 días después. Dijo que no pensaba volver a cubrir turnos nocturnos ahí. Yo tampoco volví a pasar por esa sucursal,
al menos por un tiempo. Pero meses después, una noche, tuve que ir por esa avenida porque era la ruta más rápida para llegar a mi casa. Era tarde, como la 1 de la mañana. El Oxxo seguía abierto, iluminado como siempre, con esas luces blancas que hacen que todo se vea igual a cualquier hora. Mientras manejaba, pasé frente a la tienda y por un momento miré hacia adentro. Había un empleado en la caja, probablemente en turno nocturno. Se veía aburrido viendo su celular, exactamente como estaba yo aquella madrugada. Entonces, algo me llamó la atención. La puerta automática se abrió. El empleado levantó la vista, como si alguien hubiera entrado, pero desde la calle yo no veía a nadie. Seguí manejando intentando ignorarlo, hasta que vi algo por el retrovisor. Dentro de la tienda, justo frente a la caja, el vaso de café de la máquina se cayó solo al suelo y el empleado dio un salto hacia atrás. No me detuve, ni siquiera volví a mirar. Pero hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza cada vez que recuerdo esa noche. Si lo que entraba a la tienda solo quería un café, ¿por qué siempre llegaba exactamente a las 3 de la mañana?